Y la doctrina es necesario, o es necesaria la doctrina para formar nuestra forma de pensar, ¿ok? Nuestros criterios, nuestras opiniones, nuestras conclusiones, nuestro parecer, todo eso está formado o se desarrolla en base a la doctrina que nosotros recibimos cada vez que nos acercamos a la Biblia. Entonces, los hermanos o los creyentes que no son muy dados a asistir a los cultos, reciben muy poca enseñanza. Y como reciben muy poca enseñanza, entonces no ganamos la forma de pensar de esa persona, ya que nosotros venimos del mundo con una forma de pensar que tenemos que cambiar. Tenemos que reemplazarla por una nueva forma de pensar, que es la mente de Cristo. Y la única manera es enseñanza. Hay hermanos que no les gusta. Ellos pueden escuchar música todo el día, pero no estar sentados escuchando una hora, una enseñanza. Hay hermanos que prefieren muchas cosas antes que estar sentados escuchando enseñanza. No podemos hacer mucho por esas personas. Muchos hermanos que tienen muchos problemas y piden mucha consejería es porque no tienen doctrina y entonces no tienen forma de cambiar, no tienen forma de entender, no tienen forma de arreglar las cosas. Y es muy difícil aconsejar a tales personas, porque si no leen la Biblia y no vienen a los cultos, ¿cómo les ayudo yo? Si fuera cuestión de que el pastor nos va a dar a beber algo que nos va a cambiar, eso sería yo un brujo. Pero eso no sucede en el Evangelio. O entiendes las Escrituras o sencillamente no. Ahí está el problema para muchos hermanos. El día de hoy vamos a avanzar con el capítulo 9, vamos a entrar al capítulo 9, que tiene que ver con los derechos de un ministro. Los derechos de un ministro. Y vamos a leer versículos del 1 hasta el 16. Del 1 al 12, vamos a leer del 1 al 12, porque es la parte que vamos a desarrollar en esta noche, si Dios nos permite. Dice así: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Amén. Amado Padre, gracias te damos en esta oportunidad. Gracias por la meditación de tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nos haces conocer tu voluntad. A través de ella, Señor, iluminas nuestros pensamientos, nuestra mente. A través de ella diriges nuestros pasos por el camino recto y seguro.
Te pedimos, Señor, en esta noche que nos enseñes y que nos des todo entendimiento y comprensión. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, porque Él es el Maestro y Él es el que nos llevará a toda verdad y nos hará conocer todo lo que tengas que decirnos. Amado Padre, gracias por todo. Gracias por mis hermanos que están presentes y gracias por los hermanos que están conectados a la transmisión de este mensaje. Bendícelos, bendícenos, bendice a tu iglesia en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, a ver, un asunto bien delicado en la iglesia, aparte de otras cosas, es el tema de los ministros. Como nuestro pueblo es netamente católico, para el católico el ministro es el sacerdote. Ok, entonces, bueno, a no ser que el sacerdote haga alguna cosa, nadie lo critica porque ya está aceptado. Desde que uno nace, ahí ve al señor cura y ve su entrega, su vocación sacerdotal y la labor que realiza, unos de una manera, otros de otra manera. Bueno, ahí están. Pero cuando nosotros entramos al Evangelio, encontramos que los ministros no son curas, sino son personas llamadas pastores o ministros. ¿Ok? Entonces, ya nuestra forma de verlos se pone un poco complicada. Un poco complicada. Por ejemplo, nadie, o sea, no se ve mal a un sacerdote viviendo en una casa con toda comodidad o manejando un carro, pero sí se ve mal a un ministro del Evangelio viviendo en una casa y manejando un carro. Hay cierto prejuicio, hay cierta incomprensión a las cosas o de las cosas, hay mucho desconocimiento. Y nos olvidamos que los ministros del Evangelio son hermanos en Cristo. Son hermanos que entraron, como todos hemos entrado, por una puerta a una iglesia. Pero que la vida de un ministro recorrió un camino diferente. Un camino que Dios había establecido a través de algo que se llama el llamado de Dios. O sea, todo ministro del Evangelio debe de tener un llamado de Dios. Ese llamado hace que la persona reciba de parte de Dios algo muy especial que se llama respaldo divino. Dios solo respalda a los que llama. Entonces, ¿a quiénes llama Dios? A personas comunes y corrientes. No llama a gente muy especial. Los ministros del Evangelio no son otra clase de personas. No son personas superiores. No son personas, digamos, diferentes a la congregación. Los ministros del Evangelio surgen de la misma congregación. Repito, son ovejas y como tales, así como las ovejas tienen necesidades, los ministros también tienen necesidades. Y como todos tenemos el derecho a muchas cosas, también los ministros tienen derecho a muchas cosas. Y como todos enferman, los ministros también enferman. Y como todos necesitan esto o aquello, también los ministros. Y como todos están rodeados de debilidad, también los ministros. Como todos son tentados, también los ministros son tentados. Como muchos tropiezan, también los ministros tropiezan. O sea, no veamos a los ministros como gente diferente a los creyentes. Son ovejas también. Y son ovejas que necesitan atención, cuidado y que se les pastoree. Pero las ovejas de una congregación, los hermanos, son pastoreados por los ministros. Casi no hay gente que pastoree a los pastores. Eso se llama la pastoral del pastor. No existe, es muy poco, es muy raro. Las denominaciones más grandes usualmente son los pastores de más edad, los que cuidan a los pastores más jóvenes. A veces sí, a veces no. A veces es eficiente, a veces se da, a veces no funciona. ¿Por qué? Porque como estamos en el plano humano, hay muchas cosas humanas que se meten al medio y muchos pastores prefieren no llevar sus asuntos a los otros ministros porque corren el riesgo de sufrir algunas situaciones
especiales como críticas, como sanciones, como incomprensión. Entonces, los ministros, muchos de ellos tienen que sobrevivir como puedan sobrevivir. Y hay iglesias que son muy complicadas al respecto. Hay iglesias que saben reconocer a sus ministros y hay iglesias que no saben. Entonces, para un ministro es muy complicado tener que enseñarle a la iglesia acerca de los cuidados que la iglesia debe de tener para con su ministro. Es muy complicado. En una denominación es la denominación la que enseña a la iglesia, pero en una iglesia local como esta es muy difícil, es muy complicado. Sin embargo, el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, enfrenta esta situación en este capítulo que hemos llamado nosotros los derechos de un ministro, donde él en esta carta va a aclarar estos asuntos con respecto a, ya habló en el capítulo 8 acerca de la libertad, ¿no es cierto? La libertad. Ahora va a hablar de los derechos. En este caso ya no de los creyentes, sino de aquellos que están cuidando al rebaño del Señor, justamente los ministros. La vida ministerial. ¿Cómo entra uno a la vida ministerial? Repito lo que dije al principio, mediante un llamado del Señor. ¿Y esto cómo se hace? No hay un proceso regular para todos. Normalmente en las iglesias cristianas hay una carrera al ministerio que procuran hermanos que se sienten llamados y van cursando en los seminarios para pastores. En los seminarios para pastores se va haciendo una preselección. Bueno, estudian, se esfuerzan, los llevan a ejercitarse por aquí, porque son candidatos al ministerio. Y en su iglesia el pastor será quien reconozca pues que el hermano tiene o no tiene llamado al ministerio. El problema es que si el pastor cree que no tiene llamado al ministerio y el hermano cree que sí tiene llamado al ministerio, ahí tenemos una complicación que a veces ha generado muchos problemas. Pero el llamado al ministerio, como en el caso del apóstol Pablo, a veces sigue caminos muy especiales, muy únicos, digamos así. Porque uno lee la historia de Pablo y pregunta, ¿quién llamó a este hombre al evangelio? Nadie. Lo llamó el mismo Señor. El mismo Señor. Su conversión fue por medio de Jesucristo, de forma personal. Nuestra conversión ha sido por medio de un predicador del evangelio, el cual predicó el evangelio y nosotros terminamos aceptando el evangelio y nos entregamos a Cristo. El del apóstol Pablo no. Él ni siquiera estaba en una reunión. Él estaba persiguiendo cristianos y persiguiendo cristianos se convierte y conoce a Jesús de forma personal. Entonces él recibe en el día de su conversión su llamado al evangelio. Hay hermanos que me dicen, pastor, ¿cómo puedo saber yo si soy llamado al pastorado o algo? Buena pregunta. Sigue nomás, hermano, que en el camino el Señor te mostrará. Sigue nomás. Hay muchas evidencias, pero sigue nomás. Todavía es temprano como para estar pensando en eso. Pero el apóstol Pablo, en el día de su conversión, aquel día que el Señor Jesús se le apareció en el camino a Damasco, el Señor le dijo que él estaba llamado para ser un enviado a las naciones, que él iba a llevar el evangelio a las naciones y al pueblo de Israel, a reyes y a pueblos. Y es así como el apóstol Pablo inicia su vida cristiana con una carga, con una responsabilidad, con un llamado. Bueno, con todo, a la hora que nosotros leemos esta carta y vemos a Pablo en el capítulo 9, él está escribiendo una carta a una iglesia que él fundó, estableció, que le costó 1 año y medio de predicación diaria en condiciones bien difíciles. Ahora Pablo está en otro lugar,
porque una vez que estableció la iglesia y la dejó con hermanos encargados, él continúa su viaje misionero a otra ciudad. Estando así fuera, predicando el evangelio, recibe pues noticias, consultas y preguntas por carta, y entre ellas aparece estos cuestionamientos y complicaciones que algunos están haciendo con respecto a Pablo y sus derechos. Pablo tenía enemigos dentro de la labor cristiana. Estos enemigos eran aquellos señores que se llamaban los judaizantes. Y juntamente con ellos habían otros de los gentiles que no veían bien la función de Pablo y las cosas que él hacía. Pueden ser por celos, puede ser por la forma de pensar de estas personas, pero esos estaban dentro de la iglesia. Y eso es algo que se da. En las iglesias hay hermanos que discrepan mucho, por ejemplo, de sus pastores, pero andan medios callados, hablan por aquí, hablan por allá, se quejan por allá, comentan por allá, pero nunca van donde el pastor y le dicen, pastor, yo no estoy de acuerdo con este asunto, acláreme, por favor. Nunca. Andan por ahí haciendo y diciendo. Ahora, cuando el pastor no está, como en el caso de Pablo, ya dejó la iglesia, entonces estos hermanitos tienen carta libre para ir y decir, Pablo, tal cosa, el hermano Pablo, y esto, y esto, y esto, y esto. Ya esas cosas recoge Pablo y les responde por carta, nuevamente, sus derechos como apóstol. ¿Ok? Vamos a ver versículo 1 y 2. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Notemos que el primer versículo, en este primer versículo, Pablo hace preguntas. Empieza esta parte con preguntas, las famosas preguntas retóricas. Las preguntas retóricas son preguntas que tienen una respuesta obligada y exigida. Puede ser positiva o puede ser negativa. Estas preguntas del apóstol Pablo tienen que ver con su vida y su ministerio. Todas ellas exigen una respuesta afirmativa. Diríamos entonces, cuando Pablo pregunta, ¿no soy apóstol? Sí. ¿No soy libre? Sí. ¿No he visto al Señor Jesús? Sí. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Sí. Nadie podría dudar de estas preguntas ni podría responder, no, imposible. Entonces, empieza con el tema de no soy apóstol. Se nota acá un tono como de indignación, porque Pablo sabe bien que hay quienes cuestionan su apostolado. Aquellos oponentes que nunca faltaban en la obra y los andaba encontrando por aquí y por allá. Y ahora esta gente está en Corinto y en ausencia de Pablo están criticando todo de él, desde su conversión, y añaden que Pablo no cumple los requisitos para ser apóstol. Ellos piensan que Pablo no es apóstol. ¿Por qué? Hermano, no cumple los requisitos. Él se ha autonombrado apóstol, pero no cumple los requisitos. Bueno, ellos quizás se basaban en el hecho de que cuando, por ejemplo, se ahorcó Judas Iscariote, el número de 12 discípulos quedó disminuido a 11. Entonces la iglesia, los hermanos, se reunieron y dijeron, bueno, tenemos que completar el número a 12. Me parece que usted conoce el texto. Y dijeron, ¿cómo vamos a hacer? Sencillo, escojamos entre los varones que están entre nosotros aquellos que han estado con Jesús desde el día de su bautismo hasta el día en que lo vimos ascendiendo a los cielos. Ah, genial. Y de todos ellos escogieron a 2. Y de esos 2 echaron suertes y salió Matías. El otro era, ¿cómo se llama el otro? No importa. Nos importa.
pero después lo vemos. Ok. Entonces, requisito número 1, haber visto al Señor, haber estado con Él, haber estado en sus enseñanzas y en sus predicaciones. Mis queridos hermanos, Pablo no estuvo allí. Pablo no conoció a Jesús en la carne. Pedro, Juan, Jacobo, Tomás y todos ellos conocieron a Jesús en la carne. Pablo nunca. Pablo, en el tiempo en que Jesús estaba en Judea y en Galilea, Pablo estaba en Antioquía. Perdón, en Tarso. No, Antioquía, no, en Tarso de Siria, de donde él era. Cuando Pablo llega a Jerusalén, ya Jesús no estaba presente. Y él encuentra el evangelio regándose por todo lugar y él consideraba que esto era una herejía. Por eso que el día en que mataron a Esteban, Pablo estaba presente dando su consentimiento. Entonces, dijeron estos hermanos que Pablo no conoció al Señor. Entonces, no era de los 12 y tampoco había sido instruido por el Señor juntamente con los 12. Pablo no estuvo en el Sermón de la Montaña, Pablo no estuvo en el mar de Galilea, Pablo no estuvo aquí, Pablo no estuvo acá, Pablo no fue aquí, Pablo no estuvo. Pero Pablo sabía perfectamente que el Señor lo había llamado a ser apóstol de los gentiles. Y eso lo hizo el Señor en el día de su conversión. Sí, Pablo no conoció a Jesús en la carne, pero lo conoció resucitado. No anduvo con él en Galilea, pero fue el Señor el que le enseñó personalmente el evangelio que Pablo predicaba. De tal manera que cuando hubo una reunión en Jerusalén y Pablo fue llevado para ser presentado por Bernabé, Pablo dio a conocer el evangelio que él predicaba y era el mismo que los apóstoles habían recibido de Jesús. Pablo jamás había estado con ellos. La pregunta es, ¿cómo es que Pablo sabía lo mismo que ellos sabían? Porque Jesús se lo había enseñado personalmente, como Pablo mismo afirma. Hay un hecho en 2 Corintios muy especial que no se sabe que los otros apóstoles hayan tenido esa experiencia. Quizás Pedro, Jacobo y Juan que tuvieron la experiencia de la transfiguración de Jesús, pero Pablo tuvo una experiencia mucho más especial fuera del cuerpo en el cual fue transportado hasta el tercer cielo. Allá él vio y escuchó cosas que al hombre le es imposible expresar. De ahí que el conocimiento de Pablo sobrepasaba en mucho el conocimiento de los otros apóstoles. Pero nada de esto era pues contado por estos hermanos. Sin embargo, Pablo demostraba perfectamente que él era apóstol de Jesucristo. La segunda pregunta dice, ¿no soy libre? ¿No soy libre? Pablo se refiere no a su condición social, porque uno puede pensar que está hablando entre ser libre y ser esclavo. No, Pablo no está hablando acerca de su condición social, sino que su pregunta tiene que ver más bien con su libertad que goza en Cristo Jesús. Y es libertad que ellos conocieron porque Pablo vivió con estos corintios año y medio. Pablo no era un hombre recluido, apartado, como secuestrado por las cuestiones judías, que no comía con los gentiles, que no bebía con ellos, que no se sentaba. Bebía es porque el participar, la comunión en aquellos tiempos se dice comer y beber. Ok, no se reunía con ellos. Era al revés. Pablo era libre de todas esas cosas y él se asociaba con toda libertad con los gentiles, siendo un judío, y no quebrantaba la ley con eso. ¿Ok? No quebrantaba la ley. La tercera pregunta dice, ¿no he visto al Señor Jesús? Bueno, Pablo, como lo repito, había tenido una experiencia muy especial con Cristo camino a Damasco en el día de su conversión. Una experiencia que servía para confirmar que conocía a Jesús resucitado. Ninguno de nosotros ha tenido una experiencia con Cristo de esa clase.
Dudo mucho que alguno haya visto a Jesucristo, quizás en sus sueños. Yo soñé con Jesús, dicen algunos. Pero después, presencialmente, yo no conozco ninguna persona que me haya dicho, hermano Ángel, a mí se me apareció Jesús, aquí, acullá, y de esta forma. Yo no conozco, debe haber por ahí algunos hermanos, puede ser. No digo que no pueda ser, pero yo no conozco. Sin embargo, Pablo tuvo esa experiencia y la narró. Y la narró siempre que tuvo necesidad de hacerla. Y obviamente los hermanos de Corinto sabían perfectamente esta historia, pues, ¿ok? La conversión de Pablo. Yo no sé cuántas veces les he comentado a ustedes, les he compartido mi conversión, cómo fue, cuándo fue, el día, la hora, el lugar y todos los asuntos que conciernen a eso. Todo ministro siempre comparte de su conversión a su congregación. Así que todo, aparte que Pablo era conocido en el mundo cristiano y toda la gente cristiana que llegaba a Corinto sabían quién era Pablo y sabían de la experiencia de Pablo con Cristo. Es decir, no solo sabían porque Pablo se los decía, sino porque otra gente que venía a Corinto también comentaban acerca de Pablo, su conversión camino a Damasco, cómo Jesús se le apareció en el camino y cómo se dio a conocer y cómo lo llamó para ser un apóstol. Vio a Jesús resucitado. Y la cuarta pregunta dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Bueno, una cosa es cierta. Si Pablo no llegaba a Corinto y les predicaba el evangelio a esta gente, muy posiblemente esta gente hubiera seguido viviendo en medio de las tinieblas espirituales. Eso es lo que hacen hombres como Pablo. La gente que lleva el evangelio lo que hace es llevar la luz del evangelio a lugares, hogares y vidas que están en tinieblas espirituales. ¿Por qué? Porque el evangelio es eso. El evangelio es un mensaje de salvación. Y la salvación es salir de las tinieblas para ir al reino de la luz. El reino de la luz es el reino de Cristo, el reino de los cielos. Todos los salvos tenemos participación del reino de los cielos. Esto es porque Jesucristo nos sacó de las tinieblas. ¿Y cómo fue que nos sacó? Utilizó una persona, alguien que nos predicó el evangelio. En el caso de los corintios, Pablo es el que rescata a estas personas de las tinieblas. Entonces, la pregunta esta, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Pues sí, Pablo es el maestro de ellos, el pastor de ellos, él fue el evangelista que trabajó allí y ellos son el resultado de esa labor. ¿Cómo pueden cuestionar el ministerio de Pablo esa gente? ¿Y cómo los corintios pueden prestarle atención a estas personas que hablan cosas del apóstol? Bueno, a ver, la obra que hizo Pablo, porque dice, no sois vosotros mi obra en el Señor, la obra que hizo Pablo no se puede hacer. Esto de sacar a la gente de las tinieblas para meterlos a la luz, no se puede hacer con recursos humanos. O sea, no lo haces con dinero, ni con sabiduría humana. No hay recurso humano o natural que te permita rescatar un alma de las tinieblas. No existe. Para que eso haya sucedido, Pablo tuvo que haber recibido el respaldo del Señor. Es decir, quien llevó a Pablo ahí fue el Señor. Y quien le dio su apoyo ahí fue el Señor. Quien tocó a las personas fue el Señor. Quien usó a Pablo para que estas personas fuesen enseñadas fue el Señor. Quien cuidó a Pablo este año y medio en Corinto fue el Señor. No se puede hacer la labor del evangelio si Dios no respalda a la persona. Por eso dice, mi obra en el Señor. Porque si no fuera en el Señor,
sería mi obra, ¿no? La que yo hago, pues, no sé, hablándole a la gente, convenciendo a la gente, para lo cual necesitaría, pues, recursos humanos, ¿no? Carisma personal, capacidad de oratoria, mucho conocimiento, mucha sabiduría. Entonces la gente dirá, pues, oh, buen tipo sabe mucho, sigámoslo, ¿no? Pero eso no fue así. Pablo hizo una buena obra por el respaldo del Señor. Muy bien, versículo 2 dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado, repite, sois vosotros en el Señor. Algunos podrían poner en duda el apostolado de Pablo, ¿ok? Por su antecedente de haber sido perseguidor de la iglesia. Y estando él ausente de la iglesia, es muy posible que hayan podido argumentar estas cosas. Fue un perseguidor de la iglesia no puede ser un apóstol de Cristo, ¿ok? Entonces, con ese argumento pondrían en duda, pues, el genuino ministerio de Pablo. Podrían hasta decir, Pablo es un impostor, es un camuflado. Estas dudas eran sembradas, como dijimos, por sus oponentes. Y para ellos, Pablo no era apóstol, pero para la congregación de Corinto era evidente que Pablo era su pastor y el apóstol que llegó a esa ciudad. Él la estableció, la fundó. Los apóstoles fundan iglesias. Eso es lo que hacen, fundan iglesias. Y el resultado de esa fundación de la iglesia eran ellos, los corintios. Y a ellos se les escribe esta carta. Vamos a pasar al versículo 3, del 3 al 6. Tenemos acá la defensa del apóstol Pablo. ¿Ok? Pablo va a presentar defensa entonces ante sus acusadores. Versículo 3, vamos a leer, dice, contra los que me acusan. Es como si él estuviera en un tribunal y se va a defender. ¿Ok? Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿De qué estamos hablando? De los derechos de Pablo. Los derechos. O sea, ¿un ministro del Evangelio tiene derechos? Sí, hermano, tiene derechos. Por supuesto que sí. ¿Y qué derechos tiene? Ya lo vamos a ver. Con respecto a su congregación. Versículo 4 dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Repetimos, es muy posible que algunos creyentes corintios afirmaban que como Pablo era judío, entonces estaría restringido de comer, como mencionamos las semanas anteriores, aquella carne que se vendía en Corinto. Pues sabemos que la carne en Corinto era carne sacrificada a los ídolos, ¿no? Entonces los judíos se abstenían de esa carne y enseñaban pues a los gentiles a abstenerse de esa carne. Hermano, esa carne ha sido ofrecida a un ídolo, entonces es carne contaminada por los ídolos, no puedes comer esa carne. Bien, ellos pensaban que Pablo, por ser judío, estaría restringido de comer carne. De esa manera, él estaría bajo esas observaciones alimentarias que tenían los judíos. Pero Pablo defiende su derecho a no exigir sus derechos. O sea, Pablo tiene el derecho de no exigir sus propios derechos, ¿ok? A renunciarlos. Él tiene el derecho a comer y derecho a beber, como también tiene derecho de tener compañía y matrimonio y también de recibir sostenimiento de parte de la congregación. Pero él rehúsa tales derechos con la finalidad de promover el Evangelio de Cristo. ¿Cómo así? Bueno, vamos a ver. Pablo decide no comer carne sacrificada a los ídolos a causa de la conciencia de los hermanos débiles. Para él no es ningún problema. No existe tal contaminación. ¿Ok? Pero Pablo
observa que hay hermanos nuevos que sí se condenan por esa carne. Estamos en un mundo pagano. Esa carne es carne ofrecida a un ídolo. Los hermanitos piensan que esa carne está contaminada. Pablo sabe perfectamente que esa carne es carne. Carne es carne. No tiene nada de contaminación por el ídolo. Pero Pablo prefiere no comer esa carne. O sea, él renuncia a su derecho a comer, sencillamente para no poner un obstáculo en la vida de los hermanos. Y aclara que tiene también el derecho de, versículo 5, de traer, dice, una hermana por mujer, como también los otros apóstoles del Señor, y Cefas es Pedro. Todos sabemos que Pablo a estas alturas era soltero, célibe. Él no escoge el matrimonio, aunque al parecer habría sido casado. Hay conjeturas que dicen que Pablo enviudó, no se sabe. La otra forma que Pablo sea soltero habiendo sido casado es que la esposa de Pablo no se convirtió y lo repudió a él, porque las mujeres en el mundo judío sí podían repudiar a sus maridos cuando ellas consideraban que se había vuelto un hereje. Entonces solicitaban el divorcio porque mi marido es un hereje. Entonces el judaísmo le daba el divorcio. Bueno, no se sabe. Lo que sí sabemos es que Pablo, para haber sido fariseo, debió haber sido casado. Entonces, más factible que él haya enviudado. Bien, como él enseña en el capítulo 7, debió haber enviudado pues a los 30 años, a los 35 años o menos quizá. Él podría haberse casado por segunda vez con toda libertad, pero prescindió de ese derecho, porque él sabía a lo que el Señor le había llamado. El Señor le llamó a ser un apóstol de Cristo a las naciones. Eso significa que Pablo tenía que viajar, y su vida era viajar, ir a esa ciudad a predicar el evangelio como fuere, cuando fuere, lo que demorase, lo que sufriese, lo que padeciese, y después a esa ciudad, y así a esa ciudad, sabiendo perfectamente que la predicación del evangelio no contaba con la aprobación del mundo judío y que iba a pasar él por muchas experiencias de rechazo. Si a Jesucristo lo mataron, era muy posible que a él también lo puedan matar, como que intentaron matarlo en más de una oportunidad. Entonces Pablo ve que llevar una mujer, o sea, tener una esposa y llevarla a la obra, era exponerla a una vida de restricciones, tremendas restricciones. Pedro vivía en Jerusalén. Ese era su cuartel general. Y Pedro salía al mundo judío cercano y algunas ciudades gentiles principales. Viaje de ida y de vuelta. Pedro, cuando el Señor Jesús lo conoció, Pedro ya era casado. Y en este momento, cuando Pablo habla del derecho de tener una esposa, Pedro tenía su esposa, y cuando seguramente habría visitado alguna vez Corinto, la iglesia de Corinto, y Pedro habría llegado con su esposa. ¿Estaba mal eso? Absolutamente. No estaba mal, era su derecho. Todo el mundo tiene derecho a casarse. No le puedes negar a un ministro el derecho a casarse. Pero Pablo decidió no exigir ese derecho, porque él sabía perfectamente que su vida ministerial iba a ser muy sufrida, y él no quiso llevar a una mujer al sufrimiento del hambre, frío, sed, tribulación, persecución, miedos, naufragios, diversos peligros, mucha crítica, mucha necesidad. Él dijo, no, prefiero estar solo. De esa manera puedo correr en el evangelio de forma más ligera. Entonces, ¿tenía derecho a tener compañía? Sí, obviamente que sí. ¿Tenía derecho a tener una esposa que lo acompañe?
Sí, como lo tenían los otros apóstoles, claro que sí. Los hermanos del Señor, claro que sí. Los hermanos del Señor tenían esposas y ellos estaban involucrados en el evangelio. Sin embargo, Pablo prefirió no seguir por ese camino, por ese derecho. Pedro tenía esposa, sí. Entonces, ¿es un problema para el ministro tener una esposa? No. Sin embargo, Pablo dice, no. Ahora, la gente criticaba, es así. Porque tiene, critica. Y porque no tiene, critica. Dice, oye, ¿y tu pastor qué edad tiene? Tiene como 50 y tantos años. ¿Y es soltero o casado? No, soltero de toda la vida. Qué raro, ¿no? Dicen, qué raro. ¿Que no había ninguna hermanita en la iglesia? No, sí, pero él no, prefirió no. Qué raro. ¿A la gente es así o no? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Sí? Porque se acaban de reír cuando mencioné el ejemplo. Es porque la gente piensa así. Ok. Para otros pastores solteros, dicen, bueno, comenta algún hermano mayor de la iglesia, bueno, hermano, ¿sabe qué? Ya me voy a casar, conseguí una hermanita. No, pastor, usted no se puede casar con cualquier hermanita. No, las hermanas de la iglesia, las ancianas, tienen que decidir con quién se tiene que casar usted. O sea, hasta las decisiones de casarse son cuestionadas. ¿Y por qué se va a casar con esa hermana? ¿Por qué no se casa con otra hermana? Porque toma la decisión o porque no toma la decisión, muchas veces el ministro es criticado. El apóstol Pablo no era solamente criticado, era atacado por eso. Pero él dijo, no me caso con la finalidad de hacer de mi vida ministerial una vida más ligera. Porque ¿para qué llevar una hermana al sufrimiento, a la miseria, al hambre? Pablo no tenía ni ropa que vestir. Y te imaginas tener una esposa y niños en esa condición, era hacerlo sufrir. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? No, si usted quiere saber de los hermanos de Jesús, bueno, Mateo y Marcos, me parece que Mateo 13, habla acerca de los hermanos de Jesús, Jacobo, José, Simón y Judas, y aparte tenía sus hermanas. Sabemos de todos ellos que estuvieron en el aposento alto en el día de Pentecostés, porque estaban los 12, los 120 eran los 12 más otro grupo de hermanos, entre ellos la mamá de Jesús y sus hermanos. ¿Ok? De ellos uno conocido es Jacobo. Jacobo es el pastor de la iglesia de Jerusalén. El segundo conocido es Judas. Judas es el que escribe esta cartita al final, antes de Apocalipsis. Hay una carta pequeñita que es la epístola de Judas. No es Iscariote, ese se colgó, no tenía nada que ver con Jesús. Tampoco es Judas Tadeo, no, ese es otro discípulo. Este Judas de acá, que escribe esta pequeña epístola en nuestro Nuevo Testamento, ese fue hermano del Señor. Todos ellos eran casados, porque los judíos normalmente se casaban y criaban familia. Bueno, ¿qué más dice? Versículo 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Lo que Pablo está preguntando aquí es si Bernabé y él tienen derecho a dedicarse exclusivamente a la obra espiritual. Y la respuesta es sí, pero claro, ellos tienen el derecho de dedicarse por entero a la labor de pastorear y predicar el evangelio, para lo cual no van a dedicarse a trabajar, derecho a no trabajar. Pero Pablo y Bernabé, a pesar de que tenían ese derecho, ellos se abstienen de exigirlo. ¿Por qué? Porque si Pablo y Bernabé no trabajaban, entonces la responsabilidad de su sostenimiento tenía que caer en manos de la iglesia. ¿Y eso era feo? ¿Eso estaba mal? Algunos considerarían que eso está mal.
Y esa es, por ejemplo, la crítica que se hace en este tiempo. Al señor cura nunca le cuestionamos el sueldo, pero a los pastores sí les cuestionamos que reciban un sueldo. Al señor cura no le decimos que vaya y trabaje, ¿no? Como abogado, como ingeniero, como taxista o como carpintero, pero al pastor le decimos que ocioso, ¿no? Que vago, está todo el día en su oficina y encima hay que pagarle. La gente tiene ese prejuicio y maneja esos argumentos. En Corinto se manejaban argumentos contrarios a lo que la palabra del Señor enseñaba. Pablo y Bernabé tenían derecho de no trabajar y dedicarse exclusivamente a la labor ministerial, pero obvio, es lo que la Biblia enseña y es lo que vamos a ver en este momento. Lo que pasaba era que Pablo trabajaba para procurarse sustento a sí mismo y no cargar a la iglesia con este derecho. Un derecho, mis queridos hermanos, es un derecho, ¿entiendes? Es algo que se le ha concedido como un privilegio y eso es de uno. ¿Y qué pasa con los ministros y ese derecho? Bueno, vamos a ver, versículo 7 en adelante dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Aquí hay tres preguntas, nuevamente las preguntas de Pablo. Uno, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Segunda pregunta, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Tercera pregunta, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? A ver, todas ellas exigen una respuesta siempre en un sentido negativo, ¿ok? No existen soldados que están en el ejército a sus propias expensas. Tampoco nadie que planta una viña se priva de comer del fruto de esa viña. O ningún pastor que cuida rebaño de ovejas no va a tomar de la leche del rebaño. Es su derecho. Derecho del soldado de ser sostenido por la milicia, derecho del agricultor de comer del fruto de los árboles que él siembra y cuida, derecho de los pastores que cuidan ovejas tener que tomar de la leche, porque la leche se ordeñaba de las ovejas como se ordeña de las cabras también, y beber de esa leche. Ese es su derecho. Entonces Pablo pregunta, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Ningún soldado servía a su propia cuenta en ningún ejército. Eso no sucede nunca. Nunca. Todo soldado que servía en el ejército le daban el uniforme, le daban las armas y le daban alimento y un sueldo. Las legiones romanas eran sostenidas por el imperio y se les asignaba un sueldo. Nadie tenía que comprar su propia armadura, comprar sus propias armas y encima que su familia le mande comida para la campaña. Eso no sucede, pues nunca. Nadie es soldado a sus propias expensas. Tiene derecho de ser sostenido por la milicia. ¿Ok? Tiene derecho de que sus necesidades básicas sean suplidas. Entonces tenemos un hospital militar, un hospital naval, un hospital de la aviación, un hospital de la policía. El Estado tiene que proveer eso. Nadie puede ser de la milicia con su propio dinero. A ver, entonces, vamos a ver la segunda pregunta. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? A ver, en esa pregunta lo que nosotros tenemos es algo que la ley de Moisés menciona acerca de ¿quién ha plantado una viña y no ha disfrutado de ella? Es que es su derecho. A ver, es su derecho. En este fin de semana que estaba en Chimbote,
saliendo de la casa del hermano Carlos Feijó, él me decía, pastor, aquí a la vuelta hay un señor que tiene un árbol de guanábana, tremenda guanábana. ¿Así? Sí. Y cuando pasé, efectivamente, el problema es que el arbolito está fuera de la casa, está en la jardinera de la calle. Y me imagino que toda la gente que ve el fruto del árbol se llevaría, pues, ¿no? Pero no es de ellos, pues. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor ya no encontraría fruto, cuando saldría ya no encontraría. Lo que hizo fue ponerle palos, una malla de pescador y tablas y todo, para evitar de que la gente se lleve su fruto, porque es su árbol, él tiene todo el derecho de comer de su fruto. Imagínate que tú plantases un frutal o seas un campesino que planta y cuando llega la cosecha no comes de ahí. No pasa eso nunca. Es tu derecho. Bueno, con respecto al agricultor. Con respecto al pastor que apacienta el rebaño, es igual. Es la tercera pregunta. Todo pastor que cuida sus ovejas tiene leche fresca todos los días. Si tú crías vacas, tienes leche todos los días. Si tienes gallinas que ponen huevos, tienes huevos todos los días. ¿O no, mis queridos hermanos? ¿Ah? Porque tú alimentas esas gallinas o no. ¿Ah? No puede pasar un día sin que las alimentes. Tienes que alimentarlas. Igual que las ovejas, todos los días hay que apacentarlas, hay que llevarlas a comer y a beber y cuidarlas. ¿Tienes derecho de la leche de las ovejas? Sí, tienes derecho. Como del fruto del árbol, claro que tienes derecho. Como también de la leche del rebaño, pero por supuesto que tienes derecho. Entonces, en el versículo 8, Pablo dice, digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Miren, hermanos, Pablo tiene derecho de que los corintios le paguen por su trabajo entre ellos. Ese es finalmente el pensamiento. La reflexión que hace Pablo de el soldado, el que planta la viña y el que apacienta el rebaño, no es un razonamiento solamente humano. Por eso dice, digo esto solo como hombre. Siguiendo un razonamiento humano, todos decimos, sí, tiene todo el derecho. Pero no solamente es un razonamiento humano el que le está exponiendo. Esto dice también la ley. Por eso pregunta, ¿no dice esto también la ley? O sea, las escrituras no dicen que es el derecho de uno que trabaja recibir su salario, pero por supuesto que sí. Versículo 9, vamos a leer versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Le voy a explicar cómo es este asunto. Una vez que la gente cosechaba el trigo o la cebada, la llevaban a un lugar para trillar. ¿Trillar qué cosa es? Es separar el grano de las espigas y descascararlas. ¿Cómo se hace esto? Primeramente, el grano ya tiene que estar seco. Segundo, se esparce los montones de gavillas, las ramitas se sacude, se esparce y se pone encima de ello una gran tabla, un tablón pesado. A veces se ponía pesos encima de ellos, piedras o cosas así. Y ese tablón era jalado por uno o dos bueyes o un caballo. ¿Ok? Normalmente bueyes. Entonces, ¿qué hacía el buey? El buey pisaba y jalaba el tablón. Esa acción mecánica de pisar y de jalar el tablón, lo que hacía era descascarar, sacar el trigo, pelar el trigo. ¿Qué decía la ley? Que a ese buey no le podías poner bozal. ¿Para qué se pone el bozal? Para que el animal no se coma las cosas que están ahí. Pero ¿qué dice la ley? Tiene derecho de comer. Todo buey que trilla tiene derecho de comer lo que quiera.
Interesante, ¿verdad? ¿O no, mis queridos hermanos? Un amén débil, pero finalmente es un amén. Ok, debe ser el frío, ¿no? O el sueño, o el hambre, yo no lo sé, pero espero que estemos yendo en el mismo sentido. Entonces, Pablo pregunta, si hemos entendido, ¿no? Lo que dice la ley, no pondrás bozal al buey que trilla. Pregunta Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? O sea, ¿el mensaje para los bueyes? Sí, ahí hay un principio que Pablo va a rescatar. Es cierto que Dios tiene cuidado de su creación. Así lo ha establecido. Nosotros, los seres humanos, alteramos los cuidados y la buena provisión de Dios. Alteramos, complicamos nuestro ecosistema. Pero Dios estableció que todos los animales y las plantas vivan en un ciclo magníficamente ordenado. Pero el decirle a un agricultor israelita, no le pondrás bozal al buey que trilla, no solamente lo dijo Dios por el buey, sino que Dios estaba anticipando con esto, mediante un principio, lo que ha de acontecer con los predicadores del Evangelio. Por eso dice Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? ¿Dios está hablando a los bueyes o a la gente? A la gente, hermano. Entonces, ¿el principio es para los bueyes? Bueno, en primer lugar, porque Dios cuida a su creación. Pero en segundo lugar, ese es el ejemplo que debemos de seguir, porque Él dice así, pues por nosotros se escribió eso. Cuando la ley menciona, no pondrás bozal a buey que trilla, lo dijo Dios, lo estableció Dios por los predicadores del Evangelio. A un predicador no le puedes poner bozal. Las iglesias gustan de ponerles bozales a sus predicadores. Es la peor decisión que puedes hacer. ¿Por qué? Porque estás yendo en contra de lo que Dios ha establecido y porque eso es injusto. Porque ese buey está trillando. Ese buey le está dando alimento a estas personas. Por lo tanto, había que compensar eso. Porque es un trabajo duro la que hacía el buey. El buey no estaba por allá en el campo, caminando, feliz, hierbita. No. El buey estaba todo el día jalando el bendito tablón y era alrededor de una estaca. O sea, él tenía que dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, jalando y jalando. A ver, date unas 500 vueltas, hermano, ¿cómo vas a terminar? Yo ya estoy mareado ya por dar 3 vueltitas. Imagínate, y él jalando y jalando y jalando y jalando. Esa finalmente es la labor del ministro del Evangelio. Lo que hace un ministro es trillar el trigo. Preparar el alimento para la iglesia no es una tarea así de que yo subo y ahí la hago. Eso es fácil, hermano. No es así. Es mucho más. Justo yo estaba archivando esta lección ahora y le puse como título los derechos de un ministro. Ok, así lo archivé. Entonces dije, lo voy a pasar a mi correo y de mi correo lo descargo a mi tablet, porque antes yo imprimía y tenía pues cientos de hojas impresas de lecciones que ya nunca más las iba a usar. Digo, ¿para qué estoy gastando papel y tinta? Ok. Entonces cuando ya iba a descargar, pongo, ¿no? Abro mi correo y pongo ahí mensaje nuevo y pongo todo. Entonces voy al archivo de prédicas, que tengo un archivo, no sé cuántas habrán ahí, y busco los derechos de un ministro y me encontré que tenía otra lección que se llamaba los derechos de un ministro. Dije, ¿qué cosa? Y cuando me fijo en la fecha era del 2012. O sea, hace 10 años trillé la misma lección. Y dije, qué interesante. A ver, voy a ver. Y me puse a ver y era
entre que parecido a lo que había hecho, con algunas diferencias, un poco más breve. Claro. Otro más así, bueno, otro diferente hubiera dicho, ¿para qué voy a prepararlo si esto ya lo di hace como 3 veces? Buscaré por ahí y lo jalaré. Entonces, ya no hago nada, pues ya lo hice hace años, puedo solamente leerlo. No se trata de leerlo. Eso en el mundo del ministerio se llama enlatado o un calentado. ¿Ha visto qué es un calentado? ¿Qué es un calentado? La comida del día anterior, ¿qué pasa? La vuelves a calentar, ¿no es cierto? Entonces se ve feo cuando los ministros le entregan a las congregaciones calentados. Alguno puede decir, no, pues todos los calentados son ricos, o es muy rico. Por ejemplo, en mi época no había microondas y había que calentar los tallarines rojos en sartén. Tienes que hacerlo para saber que salen muy ricos. Pero no, agarramos plato, microondas, minuto y 30 segundos, ya está. Sacaste y comes ya una comida bombardeada por microondas. En cambio en el sartén era diferente, salía medio tostadito. ¿Sí o no? Ya se me hizo agua la boca. ¿Y a eso qué cosa le sumamos? El frijol, la frijolá. Entonces comías el famoso combinado, tallarín rojo con frijoles. Uno de los platos más exquisitos de los calentados. Bien, pero en el Evangelio no hay que hacer calentados. Hay que prepararlo en el mismo día, para la misma ocasión. Algunas enseñanzas, como enseñanzas, por ejemplo, el discipulado tiene lecciones ya hechas. Eso es diferente. Pero cuando estamos acá, hay que prepararlo. Y seguramente si me pongo a buscar, en el año 2015 o por ahí, tengo otra vez la misma lección, porque el Nuevo Testamento lo habíamos pasado como unas 6 o 8 veces, hasta donde yo me acuerdo. Es decir, esta lección la he hecho más, pero no recuerdo ninguna, porque para mí prima el hacerlo como si fuera una primera vez. Y cuando se prepara y se lee, uno se confronta con este texto el día de hoy, no hace 10 años, hoy. ¿Qué pasó hoy? Porque es hoy como yo pienso, como yo medito, hoy, no de hace 10 años. Entonces, la ley no tenía solo cuidado de los bueyes, sino que lo decía por los ministros. No se les puede poner bozal a los ministros. Versículo 10 nuevamente dice, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Entonces, el buey iba a trillar y tenía el derecho de comer de lo que trillaba. El labrador va al campo a arar y sabe perfectamente que tiene el derecho de comer de lo que él va a arar. Ahí está el agricultor trabajando con el buey está trillando y él está ahí, el trabajador, porque él es el que echa y después tiene que recoger y después tiene que aventar. Es un trabajo muy duro, pero él sabe que al final de cuentas él va a comer de su trabajo. ¿Cómo le pueden prohibir a un ministro recibir sueldo después de que ha trabajado en el Evangelio? Porque si se trata de llenar techos es un trabajo físico, pero cuando se trata de cuidar vidas y alimentar espiritualmente a las personas, eso es un trabajo que cualquiera no lo hace. Los judaizantes no lo podían hacer. Los oponentes de Pablo no podían hacer. Ellos traían tinieblas a la gente. Hay gente que cuando se ponen a predicar el Evangelio solamente extienden tinieblas a las personas. No. Ellos traían beneficio y tenían el derecho de recibir lo que es en justicia la compensación al esfuerzo. Aquí hay más que vamos a compartir. Vamos a ver.
¿Dónde estamos? Por acá, más acá, por aquí. Aquí estamos, más acá. Acá estamos. Entonces, con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Es así. Ahora, nadie debe entrar al ministerio por el sueldo. No. Eso se llama asalariado. Ser un ministro que busca el sueldo, que busca las ofrendas, no. Alguna vez me acuerdo cuando estábamos en el centro cívico, antes de que existiese este centro comercial, existía un complejo del centro cívico, tenía un auditorio, ahí estábamos nosotros. Y un domingo se presentó un fulano, y como sucede a veces acá, y le dicen, ¿quién es el pastor? Y dijeron, el señor que está allá. Y justo estaba parado atrás mirando y se me acercó. Entonces, se me pegó. Me dijo, ¿usted es el pastor? Sí. Ah, bueno, mi nombre es fulano de tal, yo soy predicador, soy apóstol y predico el evangelio. Si usted quiere, puedo yo venir y predicar el evangelio. No nos llame, nosotros lo llamamos. ¿Es así? No es así. Porque él no está buscando bendecir a la gente. ¿El qué cosa está buscando? Un sobre de ofrenda. Otro fulano vino y igual, terminé de predicar y se me acercó y me dijo, ¿usted es el pastor, no? Sí. Bueno, yo también soy pastor, hermano, y lo que pasa es que en mi casa hay necesidad. Y bueno, yo quería pedirle que usted me ayude con una ofrenda. Pero ¿no dice que usted era pastor? Sí. Y vaya a su iglesia, pues. ¿Qué hace pidiendo ofrenda en otra iglesia donde usted no labora? No trabaja, no sirve. No, pero es una iglesia, ¿no? No, perfecto. Pero no dice que usted es pastor. ¿De qué iglesia es pastor usted? No, yo no vengo a discutir eso, solamente le estoy pidiendo una ayuda para mi familia. No. Usted se ha presentado como un pastor. Yo le pregunto, ¿dónde queda su iglesia? O sea, que me vas a cuestionar, un sobre, una ayuda para la familia. No, tu familia y tus niños es tu responsabilidad. A mí dime, ¿de qué iglesia eres tú, pastor? El tipo perdió los papeles y me dijo, apártate de mí, Satanás. Dios reprenda al diablo. Yo dije, qué gracioso es este señor. Dije, y encima porque no te doy un sobre, ¿me reprendes como si yo fuera un espíritu? Mira, estaba el pastor Nicolás. Nico, ven. Vino el pastor Nicolás. Nico, este hermano tiene necesidad. Anda a pedir al tesorero un sobrecito, no sé con cuánto. Y dáselo. Ya me dijo. ¿Está usted contento, hermano? Perdón, de que yo no quería ofenderlo. No se trata de ofensa, sino que si tú vienes a meterme un cuento, soy pastor, no eres pastor. Ven y dime de frente, ¿sabe qué, pastor? Tengo mucha necesidad, quisiera saber si usted me puede ayudar. Ya, me dijo, está bien, pastor. Ya. Otra cosa, no te vuelvo a recibir otra vez. No ayudo 2 veces a los que me vienen a pedir ayuda así. Ya, me dijo. Y se fue a recibir su sobre. Y cuando el pastor Nicolás le dio el sobre, le dice, oye, bien bravo tu pastora. Bien bravo. Un vivo. Lo que pasa es que son vivos, están buscando donaciones, ofrendas, sobres. Y no siembran. ¿Por qué? Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza recibir el fruto. Son como pájaros que van a recoger cosas de las iglesias. Y aquí llegan un montón, pastor, me robaron, pastor, me robaron, que un chico me vino
con una historia, pero cuando lo vi dije, yo creo que hace algunos años, me trajo hasta fotos, creo, unas historias y son unos vivos. No, vaya a trabajar, hermano, trabaje. Entonces, ¿qué dice Pablo acá? Dice, versículo 11, hermanos, ya vamos a acabar, no se me duerman. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, porque eso es lo que hace el ministro cuando enseña la palabra del Señor, sembramos lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Bueno, ¿qué es lo que ocurría en Corinto? Bueno, Pablo mismo nos lo dice, que hay otros ministros que ejercen sus derechos de exigir sostenimiento económico. ¿Quiénes son esos otros ministros? Bueno, el texto no lo dice, pero creemos que son ministros que, como Pablo, proclaman el evangelio. Podría ser Pedro, podría ser Apolos, y están en todo su derecho. ¿Ok? Están en el derecho de cuando llegaron, ahí estuvieron una semana, 2 meses o 6 meses, la iglesia tuviera que ayudarlos económicamente, porque esos hermanos que se les reconoce el ministerio están sembrando lo espiritual. Entonces, si siembran lo espiritual, es con toda justicia que ellos puedan cosechar lo material. Obviamente, si yo escucho el evangelio, prospero. Si yo me acerco a Cristo y me sacan de las tinieblas, voy a prosperar. De esa prosperidad es que yo bendigo a la persona que me bendice. Entonces, si otros participan de ese derecho, ¿cuánto más Pablo, que es el fundador de la iglesia? Él tendría el derecho de ser sostenido siendo su padre espiritual. Pero prefirió no poner esta carga sobre la iglesia y por 1 año y medio se sostuvo a sí mismo trabajando. Se puso a hacer carpas, porque su oficio familiar en el judaísmo era hacer carpas. Y él se hospedó en la casa de un matrimonio judío, Priscila y Aquila, los cuales también hacían carpas. Entonces Pablo trabajaba todos los días en las carpas y en las noches iba a predicar el evangelio y en los sábados en la sinagoga. Y después, cuando ya estableció la iglesia, todos los días trabajaba, todos los días predicaba, todos los días trabajaba. ¿Para qué? Para tener para comer, para tener para vestir, para cubrir sus gastos. Doble trabajo. ¿Y por qué no recibió de los corintios? Porque él sabía perfectamente que iba a recibir críticas de parte de sus enemigos si aceptaba el derecho de ser sostenido. Iba a ser acusado de codicioso y Pablo dijo, mejor no les pongo esa piedra en el camino a los hermanos. Trabajaré. Si hubiera tenido una esposa al lado con sus niños al costado, hubiera padecido un montón, no hubiera podido realizar el ministerio. Cuando Silas y Timoteo, escúcheme bien, ya con esto estamos para acabar. Sí, efectivamente, con esto acabamos. Cuando Silas y Timoteo, compañeros de Pablo, llegaron a Corinto para encontrarse con Pablo, ellos vinieron de Macedonia, ¿ok? De la región de Macedonia donde habían iglesias que Pablo fundó. Pero encontraron a Pablo que estaba trabajando intensamente de día en el negocio de las carpas y en la noche en la predicación. Y saben, Timoteo y Silas llegaron de Macedonia y no llegaron con las manos vacías. Ellos trajeron las ofrendas de los de Macedonia con la finalidad de que Pablo se dedique por completo a la predicación. Es decir, otra iglesia fue el que le asignó sustento a Pablo para que predique gratuitamente a esta iglesia. ¿Se imaginan eso? Es cierto que esta iglesia recibe la bendición de recibir una predicación como la que Pablo podría darles. Y gratuito, hermanos, ¿ah? No les costaba nada. A quien le costaba era a las iglesias de Macedonia. Pero no es que ese costo era pérdida.
ellos estaban ganando más que los corintios. Porque ellos no eran una iglesia rica como la iglesia de los corintios. Era una iglesia más humilde, pero con todo, ellos amaban a Pablo y se preocupaban por él y sabían perfectamente que Pablo estaba en Corinto pasando necesidades, pero predicando el evangelio. Entonces le dijeron: hermano Silas, hermano Timoteo, van a ir a Corinto. Sí, esta es la ofrenda que hemos separado para el apóstol. Por favor, llévenselo. ¿Cómo creen ustedes que Pablo habría recibido esa ofrenda de sus hijos, los macedonios? Pablo estaba contento porque tenía hijos diferentes. No lo criticaban, no le enviaron un montón de críticas como sueldo, le enviaron lo necesario para su sustento. Bueno, vamos a ver, 2 Corintios, rapidito hermanos, porque ya la hora nos ganó. Es que yo hablo mucho también. 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios 11, el siguiente libro, 2 Corintios 11. Miren ustedes lo que dice Pablo acá. Versículo 9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Interesante. Pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Es que Pablo era un hombre muy sabio. Era un hombre muy sabio. Él no quería poner impedimentos a la obra. Y dijo: si yo empiezo a recibir lo que es un derecho, estos hermanos van a empezar con sus cosas y sus acusaciones. Entonces mejor me abstengo. Me abstengo. Bueno, no solamente los de Macedonia, también los de Filipos. Los filipenses le ayudaron a Pablo muchas veces, sosteniéndolo a la distancia. Y Pablo lo reconoce. Vamos a Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, versículos 14. Filipenses 4, 14 dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Bueno, no, versículo 10. Versículo 10. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, que la pasaba, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay hermanitos que dicen: hermano, no se preocupe, hermano, mi Dios suplirá todo lo que... Mentira, no va a suplir nada, pues es un tacaño. Ese hermano es cerrado. ¿A quién promete Pablo que Dios suplirá todas sus necesidades? Aquellos que se mostraron generosos y que participaron en lo que se llama el principio de dar y recibir. Si yo recibo, tengo que dar. Y si yo doy, yo voy a recibir. Si yo siembro, cosecho. Si no siembro, no cosecho. Si yo predico, ustedes reciben bendición. Si yo no predico, ustedes se cierran. Se irán a buscar bendición a otro sitio.
Y si yo predico, tengo derecho de recoger de la bendición espiritual que siembro, yo recojo bendición material. De esa manera, todos estamos compensados. Nunca debes de recibir algo y no ser agradecido por eso. Nunca. Hay hermanos que dicen, eso de los diezmos y las ofrendas, esos pastores. ¿Cómo la gente puede hablar así? ¿Qué entienden esos hermanos de principios? Los diezmos no existen en el Nuevo Testamento. Nunca dice Pablo, diezmaréis indefectiblemente. No dice eso. No, hermanito, no vamos a pelear por esas cosas. No hablemos de diezmos. Hablemos de dar y recibir. ¿Estás recibiendo? Sí, entonces tienes que dar. Tú cuando vas a un restaurante y comes, pagas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pagas. Entonces, si no quieres pagar mucho, arroz con huevo frito, por favor, ¿cuánto está? El mozo dirá, ya, para ti 4 soles. 3.50, pues. Tacaño. ¿No es cierto? Huevito de codorniz le pongo. ¿No es cierto? No, tú vas a un restaurante y dices, hoy quiero comer bien. Escoges un buen restaurante, agarras la carta y dices, a ver, ya está. Quiero cabrito a la norteña. ¿Cuánto cuesta eso? 35 soles, señor. ¿Y por qué tan caro? Porque es cabrito, pues, señor. ¿Ok? Bueno, ya genial. Me traes un cabrito a la norteña. Y al final, no te escapas, ¿no es cierto? ¿Qué cosa haces? Dices, mozo, la cuenta, por favor. Y viene el mozo con el papelito y te pasa la cuenta. ¿Y tú qué haces? Con gusto pagas porque comiste rico. Como decía un hermano y nos enseñaba hace muchos años, paga donde comes, hermano. Por eso las iglesias reciben lo que se llaman las ofrendas de los hermanos, porque esa es la forma como tú entras en el dar y recibir. Por eso vas a ser bendecido como los filipenses. Y Dios suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, porque entendiste un principio. Bendices al que te bendice. Es así, bendices al que te bendice. El día que yo no esté parado en este púlpito, yo no tengo ningún derecho de tocar un sol de las ofrendas y diezmos que ustedes dan. Y cuando a mí me invitan a ir a muchas iglesias, o a estas iglesias hace años, entonces me decían, pastor, dígame, y los ancianos que venían a invitarme, ¿y cuánto es la ofrenda que tenemos que darle? Ninguna, hermano. ¿Ninguna? No, si en mi iglesia suple mi necesidad, ¿por qué tengo yo que ir a buscar ofrendas a otra iglesia? No es que los hermanos que invitamos siempre nos exigen una tarifa. Bueno, yo no exijo tarifas. Y las separatas que usted va a vender, tampoco vendo separatas. Ya, no lo entendían porque algunos tienen esas costumbres, ¿ve? Forzar el recoger. No hay que forzar, es de gratitud. Recibimos de gracia, damos por gratitud. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y cerramos esta parte con una oración.